Paz y bien, te saluda nuevamente tu Miss Paola Correa. Espero que te encuentres muy bien en casita, reconfortado y que puedas compartir conmigo este nuevo momento de aprendizaje que como siempre vamos a iniciar encomendándonos al Señor y diciendo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Bien? Y justamente le damos a agradecer al Señor por darnos un día más de vida, por permitir que estemos con salud, por permitir que estemos bien y que no nos suceda nada malo. Y le agradecemos por toda esa ayuda que nos brinda diciendo gracias, Señor. Terminamos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y una vez que ya nos hemos encomendado al Señor, te voy a pedir que observes con mucho detenimiento este dibujo que está hecho por un niño español, un niño de Zaragoza, que tiene solamente 11 años. Mira aquí. Y que ha hecho este dibujo para su tía. Su tía es doctora y trabaja en un hospital junto a varios de sus colegas justamente en esta etapa tan difícil que ha tocado luchar a ellos de forma especial contra el coronavirus. Y mira todo lo que ha dibujado a los pacientes diciendo resistiré. Ha puesto hospital, todos podéis, todos podemos. Las enfermeras, los doctores agarrados de la mano. Eh, ha colocado allí también a otro tipo de personal que trabaja en el hospital. Mira, por ejemplo, psicóloga, dice doctora, médico, enfermera, limpieza, es decir, ha colocado a todos los que están trabajando en el hospital y a todos los que luchan justamente contra esta pandemia, ¿no? Y coloca al costado, todos unidos ganaremos, todos somos importantes. Y abajo dibuja también al coronavirus diciendo me están ganando, ¿no? Qué interesante este dibujo, qué creativo y qué bonito detalle de parte de este niño que le ha enviado este dibujo a su tía que está en el hospital y que no ve hace mucho. Y ahora luego pues de haber observado este dibujo te voy a preguntar qué elementos observas en él. A ver qué formas observas, qué colores utiliza, qué elementos emplea el niño para hacer su dibujo. ¿Y qué materiales crees que habrá empleado? A ver, contéstame mentalmente en casa. Acuarelas, témperas, no, no. Me parece que colores, lápices, plumones, ¿no? Esos son básicamente los materiales que he empleado. Ahora, ¿cómo habrá realizado este dibujo? ¿Qué pasos crees que habrá seguido el niño para hacer este dibujo? Y finalmente, la pregunta del millón. ¿También crees que nosotros podemos usar esta técnica o quizás hacer mejores productos? ¿Crees? ¿Sí? ¿Es probable? Yo creo que sí. Justamente como creo que sí, el día de hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente. Explorar y experimentar los lenguajes artísticos que es nuestra capacidad. Y el desempeño que vamos a trabajar es utiliza y combina. ¿Qué vamos a utilizar y a combinar? Los elementos del dibujo y la pintura, los materiales, las herramientas, los procedimientos que vamos a seguir para hacerlos y las técnicas del dibujo definiendo nuestras metas de aprendizaje. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar los elementos y todos esos aspectos del dibujo y la pintura y combinarlos para lograr una meta determinada, en este caso expresar un mensaje. Y lo que vas a hacer hoy como producto, el propósito es que tú al terminar realices un dibujo con un mensaje actual utilizando y combinando todos estos aspectos del dibujo básico, ¿bien? Pero primero, ¿qué es el dibujo básico? Es la forma más primaria de este arte que consiste en representar gráficamente figuras bastante sencillas, figuras de la realidad, como una manzana, una silla, un plátano, una mesa, cualquier cosa que tengas a tu alrededor, pero que vas a copiar fielmente para poder representar de manera adecuada sin que tu dibujo o tu espacio se vea recargado de diferentes elementos. El dibujo básico, aunque parezca redundante, es bastante sencillo, ¿no? Es por eso que a este corresponden los bodegones. No sé si habrás escuchado hablar de bodegones, que son figuras o son imágenes, son dibujos, pinturas que se realizan en base a objetos reales que se toman de la vida cotidiana con los que se forman figuras artísticas, ¿no? Estos bodegones son bastante sencillos, generalmente se hacen a base de frutas, cajones, cajas, pero se pueden hacer también en base a otros objetos, ¿no? Y son bastante sencillos justamente porque representan formas muy cotidianas y fáciles de dibujar.
son dibujos sin muchos detalles complejos y que tampoco están recargados, ¿no? Justamente por eso son sencillos, porque no tienen en una misma hoja varias formas, sino que tienen las justas, las precisas y las necesarias. En ellos principalmente empleamos estos elementos: el punto, las líneas, las formas, el espacio, y además se puede acompañar también de otro elemento esencial como lo es el color. Entonces estos son los elementos que nosotros vamos a utilizar y combinar para realizar nuestro dibujo. ¿Bien? Que es, como te digo, en este caso, si es que vamos a trabajar dibujo básico, una construcción bastante sencilla, sin muchos objetos ni formas complicadas, porque hay formas que son muy complejas, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo humano es una forma bastante compleja porque en cada parte tiene una forma distinta, pero esto ya requiere de una técnica diferente, la técnica de justamente de dibujo humano, ¿no? O de anatomía. Pero en este caso nosotros vamos a dedicarnos a hacer dibujos básicos, dibujos que no requieran de una técnica tan especializada. ¿Bien? ¿Qué herramientas y qué materiales podemos usar? Lápices, colores, témperas o acuarelas, lo que tengas en casa, hojas o lienzos, sketchbook, un soporte, algo donde apoyar la hoja para que puedas dibujar, y pues tus instrumentos de siempre, ¿no? Borrador, tajador, si es que usas pintura, pinceles, paleta y esos otros materiales, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a realizar? ¿Cuáles son las reglas principales? Primero vamos a observar con detenimiento las formas que vamos a dibujar, ¿no? Si vas a dibujar, por ejemplo, una silla, la observarás con detenimiento en casa para ver cómo es, cómo la ves tú, y de acuerdo a ello poder dibujarla en el lienzo o en la hoja. Luego vas a identificar la posición de los elementos que vas a dibujar. Quiere decir, vas a ver tu hoja y vas a darte cuenta en qué posición y en dónde tiene que ir cada elemento, de acuerdo a las características que tiene en cuanto a dimensiones, ¿no? Aquí tiene que ir este elemento, en esta esquina este otro, en esta parte de acá este, con este tamaño determinado porque es el más grande, y así sucesivamente. Luego vas a ubicar en el espacio tu primer elemento, que debe ser el elemento central, el elemento más importante o el más grande. Ese elemento lo ubicas, ¿por qué? Porque es respecto a este elemento que vas a ubicar luego todos los demás. Si has dibujado como elemento principal una puerta, es a partir de la puerta que tienes que dibujar todo lo que está alrededor, considerando su tamaño, ¿no? Por ejemplo, si dibujas una puerta y luego una persona, no puedes dibujar una persona que sea más grande que la puerta, eso es imposible. Entonces tienes que dibujar tu primer elemento central para que a partir de él se determine qué tamaño o qué dimensiones deben tener los demás objetos que vas a dibujar. Y luego que dibujas justamente tu objeto central, como te dije, vas a empezar a ubicar los otros elementos de acuerdo a las posiciones que habías determinado mentalmente, y finalmente vas a identificar, ya una vez que tengas tu boceto listo, preparado, vas a borrar las líneas que estén de más y vas a identificar de dónde viene la luz, dónde tiene que haber zonas de brillo y dónde de sombra, para que de acuerdo a ello empieces a aplicar la pintura. Bien, como vemos aquí, mira, para poder aplicar la pintura, vamos a ver que no todo el objeto es del mismo color, porque hay zonas de donde viene la luz, en este caso está viniendo del lado izquierdo. Entonces hay zonas que tienen que ser o tienen que estar con tonalidades más claras, y conforme esta luz se va alejando, pues vas poco a poco degradando gradualmente, cambiando la presión del lápiz o cambiando la tonalidad del color, ¿no? Colocándole un poco más de negro para que llegue a sus tonalidades más oscuras en las zonas donde no haya luz. Bien, y al costado incluso también podemos proyectar una sombra en la postura opuesta a la luz. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a justamente practicar cómo utilizar estos elementos del dibujo básico y cómo aplicar una pintura bastante sencilla con los elementos que tenemos en casa. Bien, yo he elegido un tema para realizar un dibujo básico bastante sencillo, y voy a aplicarle luego una pintura, pero voy a colorearlo justamente con lápices. ¿Por qué? Porque quiero trabajar con lo que es muy probable que tengas en casa. No creo que todas tengan témperas en casa. De repente para la próxima clase ojalá la puedan
las puedan buscar, puedan conseguirlas, allí mismo en sus casas, obviamente sin salir de ellas. Yo estoy segura que tienen por ahí algunas hembras del año pasado, pero si no las tuvieran, que me parece que en ese momento no las tienen, entonces estoy haciendo el ejemplo con lápices de colores para que vean que lo pueden trabajar con cualquier implemento que tengan en casa, por el más sencillo que sea. Bien, entonces vamos a hacer un trabajo, voy a hacer un dibujo básico y luego vamos a utilizar eh, la pintura para poder darle el color adecuado. Bien, voy a utilizar en mi dibujo todos los elementos que hemos visto, las líneas, las formas, las líneas curvas rectas, los puntos, el espacio. Y luego voy a aplicar, como te digo, o voy a empezar a aplicar el color para que veas cómo hacemos. Bien, entonces empecemos. Paz y bien, como te dije, ya nos encontramos aquí con nuestros materiales para poder hacer nuestro trabajo. En este caso vamos a pintarlo en el ejemplo con colores, porque me parece que es lo que tienes en casa. Pero si es que tuvieras la suerte de contar con témperas en casa o con otras pinturas, puedes realizar tu trabajo con estas pinturas. Bien, lo que vamos a hacer, como te dije, es un dibujo básico, es un dibujo con formas básicas, con formas de la vida cotidiana, con formas reales, sencillas que tengamos a la mano, y lo vamos a pintar con aquellos materiales también que tengamos en casa. Bien, como teníamos que dar un mensaje relacionado con la coyuntura, en este caso yo he elegido un mensaje relacionado pues con el distanciamiento social. Y para representar este distanciamiento voy a dibujar una mesa separada, una mesa partida en dos, con dos sillas que están muy separadas una de la otra. Y además le voy a agregar un cartel que diga nueva normalidad, porque esa es la nueva normalidad que vamos a estar viviendo, ¿no? De repente la voy a exagerar un poco para que el mensaje se llegue a entender en mi dibujo, pero la idea justamente es, como te digo, que las personas entiendan ese mensaje que yo quiero dar. Entonces tú también, allí desde casa, vas a pensar en qué mensaje deseas dar y cómo hacer para que las personas entiendan ese mensaje. ¿Bien? Mis materiales voy a empezar a dibujar mi elemento central, que en este caso es la mesa. Ubico primero mi punto central, que es este de aquí, y a partir de allí voy a hacer mi dibujo. ¿Bien? Entonces la mesa la voy a dibujar no como la verías si estuviera observándola desde arriba, ¿no? A veces cometemos ese error. La tengo que dibujar tal y como la veo de frente. Bien, y yo de frente la veo así. Voy a hacer aquí estos horizontales, estos verticales, perdón, para que me den la idea del alto que tiene la mesa. Y aquí voy a hacer esta suerte de corte, porque ya te había dicho que quería reflejar de alguna manera que ahora prácticamente íbamos a estar juntos, pero que teníamos que mantener cierta distancia social, ¿no? Entonces, aquí vamos a dibujar las patas de la mesa. Tienen que ser las dos de delante, tienen que ser iguales en tamaño. Entonces, con una línea de imaginaria yo las mido también a lo ancho, tratando de que sean iguales en tamaño. Y las patas de atrás tienen que estar, mira, a la altura justo de esta esquina. También con una línea imaginaria que trazo, yo veo de qué tamaño tienen que ser ambas, porque tienen que ser del mismo tamaño. Bien, aquí está. Perfecto. Ahora, este es mi espacio. Lo voy a delimitar la parte del suelo para que no tenga luego ningún tipo de problemas. Aquí están mis esquinas. Estoy trazando porque estoy haciendo mi boceto y ya luego lo voy a delinear, voy a hacer el delineado final. Bien, luego de esto entonces yo voy a dibujar aquí unas sillas que demuestren cómo debemos estar separados. Bien, igual las patas de delante tienen que estar o ser más largas que las patas
de atrás. Aquí está. Voy a hacer esto de aquí, que es el respaldar de la silla. Y mira cómo guardo la diagonal de arriba, también en la parte de abajo, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa pues que mi silla no puede estar así, no podría ser con una línea así, porque si yo la veo de esta forma, entonces se va perdiendo la armonía del dibujo, ¿bien? Entonces tiene que ser la misma diagonal de arriba la que yo coloque abajo. Incluso está esto un poquito menos inclinado, ¿no? La vamos a inclinar un poco menos. A ver allí. Y como te digo, todas estas líneas yo las voy luego a ir borrando y colocando las líneas finales, ¿no? Entonces aquí está una silla, aquí en el otro lado voy a hacer la otra silla. Bien, entonces ya tengo aquí mi silla dibujada. Tengo estas mesas separadas aquí y les voy a dibujar una especie de mascarillas. Ahora tengo que ver también de qué tamaño va a ser la mascarilla en proporción a la mesa, en proporción a las sillas mismas, ¿no? No podría ser una mascarilla, por ejemplo, del tamaño de respaldar de la silla, porque yo tengo que ver la proporción, como te digo, de cuán grande es la silla y qué porcentaje de la silla puede abarcar una mascarilla, ¿no? Entonces hago simplemente mi dibujo, bastante sencillo, y ya luego lo que voy a empezar a hacer es aplicar la pintura. Bien, ¿cómo voy a aplicar la pintura? En este caso yo lo voy a trabajar, como te dije, con colores, porque no sé si tengas pintura en casa, pero ojalá para la próxima clase que vamos a trabajar netamente pintura lo puedas conseguir. Bien, entonces como te digo, mira, he hecho un dibujo en realidad bastante simple, bastante sencillo. Es un dibujo de formas básicas. ¿Y qué implica un dibujo de formas básicas? Pues justamente dibujar aquello que yo puedo ver en la vida cotidiana. Dibujar aquello que puedo ver en la vida cotidiana y que tiene formas justamente de la vida real, no tan complejas en cuanto a la estructura, ¿no? Son básicamente bodegones, que son dibujos justamente de objetos reales que no tienen una complejidad tan neta como lo tendría, por ejemplo, un cuerpo humano, ¿no? En este caso hemos empleado solamente objetos reales a los que yo he dibujado de acuerdo a la forma en que los percibo en la realidad, y luego yo obviamente voy a delinear mi dibujo porque eso es en un boceto y yo lo tengo que delinear para que queden las formas exactas, ¿no? Por ejemplo, aquí esto lo tengo que mejorar. Solamente estaba haciendo el boceto y ya luego cuando vaya a hacer el dibujo final, esto tiene que estar limpio y tiene que estar delineado para que yo pueda respetar las líneas correctas. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a pintar. Al pintar me voy a dar cuenta de que hay algunas zonas en las que tengo que aplicar la pintura de forma más fuerte y otras en las que lo tengo que hacer de manera más de repente con menos presión, para que la tonalidad quede más clara, ¿no? Eso es el degradado, eso es lo que nosotros trabajamos como degradado. Y justamente había dejado libre esta parte de acá arriba para explicarte ello. Lo siguiente: cuando tú apliques la pintura, si es que la aplicas con grafito o con color, debes tener cuidado en no hacer cambios bruscos al pintar. Por ejemplo, aquí yo he hecho un cambio brusco entre esta tonalidad de marrón y esta otra. Entonces esto es lo que no deberías hacer al pintar. ¿Por qué? Pues simplemente porque el tono del color se tiene que ir degradando, ¿no? Entonces si yo comienzo ejerciendo una presión muy fuerte, poco a poco la voy a ir bajando, pero eso es de forma progresiva, de forma continua, hasta que el color desaparezca. ¿Ves? Como ves aquí. Entonces eso es lo que tú tienes que hacer y tener en cuenta al aplicar el color, si es que lo haces con un lápiz, como te digo, con un lápiz de color, o
Si lo haces con la pintura, también lo debes tener en cuenta, pero en este caso lo vas a hacer justamente aplicando el degradado con la pintura blanca, que ya lo vamos a ver con más detenimiento la próxima clase, ¿no? Por eso es que esta clase estamos trabajando con colores. Y te puedes ayudar incluso también de un pañuelito o de un papel higiénico para que puedas dar un degradado de repente más real y para que puedas eliminar esas asperezas que te deja como corrugado el lápiz de color, ¿no? Entonces ahora vamos a empezar. Yo me voy a quedar aquí pintando, voy a pintar esa silla, me voy a quedar aplicando el color y luego te vas a quedar también pintando en casita. Entonces recuerda que estas líneas de aquí son las líneas de mi boceto, como te dije. Yo las voy a ir borrando un poco y luego las voy a empezar a delinear con el color para ya pintarlas, ¿bien? Puedes pintarlo con acuarelas, con colores, con lo que tengas en casa. Entonces vamos a empezar aquí a remarcar y luego vamos a empezar a degradar, pero esto se degrada así nada más, no, sino que tienes que ver dónde está la fuente de luz. Entonces en este caso, si yo veo que la fuente de luz está viniendo desde aquí, entonces esta parte va a ser la más clara y esta parte de aquí va a ser la más oscura, ¿ya? Entonces yo la voy a empezar a pintar de forma bastante oscura y luego poco a poco voy a ir bajando el color, ¿ya? Voy a ir bajando el color hacia el extremo para degradarlo de acuerdo a los efectos que yo quiero dar, ¿no? Siempre esta parte de aquí en la que hay una unión va a ser un poco más oscura de repente, pero igual tengo que ver que o tratar de que esto quede degradado para que no se noten cambios bruscos como habíamos visto en el ejemplo, ¿no? Ahora hay colores que te dejan incluso más grumos, también va a depender de los materiales que tengas o los materiales con que dispongas en casa, pero en general lo que tienes que tratar es de que tu hoja esté limpia y luego la puedes difuminar. No hay problema, lo puedes difuminar como lo estábamos haciendo con el papel. Bien, entonces podemos difuminarlo aquí, no hay ningún problema. Si es que tienes estos colores acuarelables que han salido en Faber-Castell, si alguien los tuviera, bueno, pues sería increíble porque te dejan una textura muy real. Entonces yo luego lo voy a delinear no solamente con colores, sino que también lo voy a tratar de delinear con plumón para que me quede mejor. Y entonces yo me voy a quedar aquí revisando mi dibujo, terminando mi dibujo, y tú también vas a empezar en casita a hacer el tuyo. Te invito a relajarte un poco haciendo este dibujo, a practicarlo en casa. Recuerda que estamos haciendo un dibujo bastante básico. Hay quienes de repente pueden hacer dibujos un poco más complejos que lo pueden hacer, sí, no hay problema. Pero a quienes están aprendiendo a dibujar, estamos tratando de hacer un dibujo bastante sencillo. He hecho un dibujo bastante sencillo para que justamente nadie, absolutamente nadie, me diga, mire, yo no sé dibujar, no puedo. Para que vean que con un simple trazo de algo que tenemos en casa, todos como una mesa, pues entonces podemos hacer una obra de arte. Bien, entonces me voy a quedar aquí culminando mi trabajo y te invito a que tú también en casa hagas el tuyo, como te digo, desde las formas más básicas que puedas ver y que puedas realizar. Empieza con lo sencillo y vas a ver lo bien que te va a salir, para que no te retes todavía a hacer cosas tan complejas, sino bastante sencillas
con las que puedas tener de repente incluso óptimos resultados, que yo sé que sí vas a tener. Bien, entonces te invito a realizar tu dibujo y a seguir todas las instrucciones que a continuación te voy a presentar. Y ahora, después justamente de haber visto este ejemplo, siguiéndolo, vas a elegir algún mensaje que desees expresar de acuerdo a estos problemas que estamos atravesando actualmente o a estas situaciones nuevas que nos están trayendo muchas enseñanzas, y vas a realizar un dibujo básico en base a él, aplicando la técnica de manera correcta y también aplicándole la pintura de forma adecuada con los materiales que tengas en casa, con colores si es que eso es lo que tienes a la mano, o si es que tienes témperas, también con témperas o acuarelas. Bien, trabaja en base a la rúbrica de evaluación. Te voy a mandar una ficha en Word donde están los criterios que vamos a evaluar, así que léelos bien y trabaja en base a ellos para que puedas hacer un producto óptimo y para que puedas alcanzar tus desempeños de la mejor manera. Y mándame una foto del dibujo que tú realices ya pintado. Bien, yo me voy a quedar aquí pintándolo, terminando el mío, y tú también mándame, como te digo, una foto. En ese mismo archivo en Word hay una parte donde tienes que pegar la foto de tu dibujo. Entonces, abre el archivo de la ficha adjunta que te estoy enviando. Allí coloca la foto de tu dibujo ya pintado y envíamela en un mensaje vía Cubicol. Éxitos para ti como siempre y quédate en casa en paz y bien.